Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Padre, gracias te damos en esta hora porque has dirigido nuestros pies a este lugar para adorar tu nombre, y también, Señor, cuando llegamos a este momento para escuchar tu palabra. Permite que el día de hoy salgamos fortalecidos, Señor, sabiendo de que tú estás en control de todas las cosas. Te pedimos, Padre, que confrontes nuestro corazón con tu palabra y también nos des esperanza en nuestro Redentor, en nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tenemos una lucha muy grande, hermanos. Una lucha muy grande entre aquellas cosas que hemos aprendido de la palabra de Dios, o sea, lo que la Escritura nos dice, y las premisas que cada uno de nosotros tenemos. Muchas veces podemos tener muy buena teología, podemos tener o conocer textos bíblicos de memoria y tenerlos aquí y mantener nuestras premisas intactas. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué son las premisas? Las premisas son las proposiciones o los procesos de un razonamiento que genera los argumentos para desarrollar una conclusión. Las premisas son aquellas cosas que hacen que nuestra forma de pensar sea como es. O sea, si tú tienes una forma de pensar, ahora es por premisas que tú tienes. Si no cambiamos, por lo tanto, si no cambiamos esas premisas o esos argumentos, nuestras conclusiones serán erradas. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, nuestro razonamiento acerca de Dios también será un completo error. Para ello tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios, a su palabra, ya que ella es para nosotros direccional, es decir, es nuestra guía, y obviamente que hace que nuestros corazones puedan buscar a ese Dios santo, a ese Dios justo, de manera que todo lo que yo haga y diga esté en conformidad con aquello que Dios dice en su palabra. Primero, debemos creer que nuestro Dios es bueno en gran manera. Eso es una premisa que deberíamos de tener siempre. El tema que he titulado, y lo mencionábamos hace ratos, es nuestra verdadera esperanza. Sabemos que Dios es nuestra verdadera esperanza. Y entonces el punto número 1 nos habla de un Dios que es bueno en gran manera. ¿Alguien duda de eso? ¿Alguien duda que realmente Dios es bueno? Esto es una declaración, hermanos, que continuamente encontramos en la palabra de Dios. Encontramos que la Escritura nos menciona todo el tiempo de un Dios que es bondadoso. Pero muchas veces esta declaración del Dios bueno choca todo el tiempo, constantemente, con la siguiente pregunta, y es el punto que vamos a meditar. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Dónde está el Señor cuando sufrimos? ¿Dónde? Sí, Dios es bueno, sí, pero ¿dónde está Él cuando estamos sufriendo? Estamos de acuerdo, y ahorita les preguntaba que Dios es bueno, y todos movieron su cabeza en señal de que sí, ¿verdad? Dios es bueno, ok, pero ¿y dónde está Dios cuando estamos sufriendo? ¿Realmente podemos sentir su presencia en nosotros? Por eso es lo que mencionaba. Hay un choque entre aquello que yo creo y aquello que la Escritura dice. Y hace ratos mencionábamos que la Escritura nos dice que debemos de dar gracias a Dios en todo.
No dice nada más en algunas circunstancias, en algunos lapsos de nuestra vida, sino nos dice y nos enseña que debemos de agradecer a Dios en todo. Pero usted estará de acuerdo conmigo que muchas veces no es fácil agradecer a Dios cuando sufrimos, cuando vivimos momentos de angustia en nuestras vidas. Eso no es fácil. Yo no he visto hasta ahora a alguien doblar sus rodillas y decir: Señor, gracias te doy porque estoy enfermo. Siempre ha sido, muchas veces, la reacción del ser humano de queja, de constante queja delante de Dios. Porque al principio no es fácil asimilar que se me ha diagnosticado algo y agradecer a Dios. Al principio siempre va a haber un sentido de rechazo, un sentido de decirle a Dios: ¿por qué me está pasando eso? ¿Por qué a mí? Y esa reacción siempre va a llevarnos a la pregunta: entonces, ¿realmente Dios es bueno? Por eso el versículo 3 de este Salmo 42 dice así. Vean lo que el salmista está diciendo: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días. Vean la pregunta: ¿dónde está tu Dios? Eso es lo que le preguntan a este hombre, a este levita. Él está diciendo, está confesando, está diciendo: estoy llorando todo el tiempo, hay angustia en mi corazón. Y muchos me dicen: bueno, ¿y dónde está tu Dios? Eso fue lo mismo que le dijo la esposa de Job. Prácticamente le dijo así: ¿todavía confías en Dios? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Dónde está Dios? ¿En dónde? Y por eso ahí estamos hablando de la esperanza que tenemos en ese Dios poderoso, en ese Dios bondadoso. El contexto de este Salmo 42, primero, es de alguien que añora estar en la casa de Dios. El levita piadoso que escribió este salmo se hallaba separado del templo, y muchos dicen que probablemente en alguna parte de Palestina, fuera de Jerusalén, estaba este levita. Siente una gran nostalgia por el templo y un fuerte deseo de ir y estar en el santuario del Señor. La referencia en el versículo 3 nos hace pensar en la época de Jeroboam I, poco después de la división del reino, cuando el rey había prohibido a la gente subir a Jerusalén. Eso, muchos dicen, podría ser el contexto del Salmo 42, porque el rey Jeroboam, cuando empezó a reinar, y llegó un momento en su reinado que prohibió a todo Israel subir a Jerusalén. Y entonces muchos dicen: es posible que en ese tiempo de la prohibición este levita se sintió así, con esa nostalgia, con ese sufrimiento: añoro estar en la casa del Señor. Y ciertamente que cuando hay angustia, hay enfermedad, hay dolor, podría entrar esa nostalgia de un día decir: extraño estar en la casa de Dios. No sé si tú lo extrañes, no sé si tú extrañas venir a la casa de Dios, pero este levita está diciendo: me duele no poder estar allí. Y, amados hermanos, por eso la pregunta sigue en pie: ¿dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Dónde? Este levita está sufriendo, y ante los sufrimientos, vean, ante los sufrimientos muchos han exclamado lo siguiente, como una forma de quejarse delante de Dios y de recriminarle por la situación que están viviendo. No sé si sea tu caso, pero la Biblia nos lo ha llevado a cabo, lo ha escrito de manera que podamos entender esto. Vean lo que dice Job 2:13.
Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Está hablando de Job. Entonces Job 3, 1 al 3 dice: después de esto abrió Job su boca y vean lo que dice Job: maldijo su día. O sea, él se está quejando. Maldijo su día y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. ¿Tú ves a Job conforme con lo que está viviendo? No, él dijo: maldito el día en que yo nací. Se está quejando. O sea, es el resultado del dolor y del sufrimiento, hermanos. Hay otro ejemplo. Segundo de Reyes 4, 27 y 28 dice: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, y yo cuando leía este texto, la verdad que me puse a pensar, porque la pregunta de esta mujer fue: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Bueno, el contexto de ese pasaje es cuando el profeta le dice a esta mujer que no puede tener hijos, le dice: vas a tener hijos. El Señor me ha dicho así, que tú vas a dar a luz un hijo. Y entonces a esta mujer le responde al profeta: ¿te estás burlando de mí? Yo no puedo, soy estéril. Sin embargo, Dios cumplió su palabra y ella dio a luz. Pero después de un tiempo, su hijo enfermó. De hecho, dice que le dio un dolor de cabeza a este niño. Y le dolía tanta la cabeza que en ese instante cayó muerto. ¿Sí? Entonces esta mujer se levanta y llama al profeta, le dice que ayude. O sea, y aquí la historia. Entonces esta mujer en su dolor le dice al profeta: ¿pedí yo hijo a mi señor? Yo no quería pasar por esta situación. Yo no pedí esto. Y luego le recrimina al profeta y le dice: ¿no dije yo que no te burlases de mí? ¿Por qué lo hiciste? Hay otra exclamación de queja, hermanos. No de conformidad, sino de inconformidad con lo que está pasando. Y muchos han llegado a decirle a Dios lo siguiente, Lamentaciones 2:5. Dice: el Señor llegó a ser como enemigo. Vean lo que está diciendo aquí. Dice: el Señor llegó a ser como un enemigo. Destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó la hija de Judá la tristeza y el lamento. O sea, muchos le culpan a Dios y dicen: por la culpa de Dios estamos como estamos. Pero bueno, lo voy a decir de otra forma. Muchos han dicho: bueno, si Dios quisiera quitarme esta enfermedad, lo hiciera en un instante. Pero ¿por qué no lo hace? O sea, ¿Dios realmente quiere que yo sufra? Y entonces ahí es donde yo regreso. Tal vez al principio tú decías: bueno, sí, Dios es bueno. Y ahora nos quedamos en un momento: bueno, ¿realmente Dios es bueno? Yo espero que sigas con esa base, con esa idea o con ese concepto de decir y con esa fe: Dios es bueno. A pesar de los sufrimientos, Dios sigue siendo bueno. Prácticamente aquí se revela una lucha tremenda, hermanos, que hay entre aquello que el levita cree, porque él se está lamentando, y los conflictos que está viviendo. Por lo cual la pregunta es: ¿por qué me has olvidado? Entonces se le pregunta a Dios: ¿por qué me has olvidado? Un pastor dijo o comentó al respecto, dice: si Dios es bueno, si Dios es por nosotros,
Si Dios envía o permite todo cuanto ocurre, entonces la única conclusión lógica es que el sufrimiento es una bendición de Dios. Eso sería la única conclusión lógica, ¿no? Si Dios es bueno, ¿tú crees eso? Yo lo creo, Dios es bueno. Si Dios es por nosotros, o sea, si Dios está con nosotros, si Dios envía o permite todo cuanto ocurre, porque Él es soberano, ¿no? ¿Tú crees que Dios es soberano? Entonces Él puede enviar o permitir algunas cosas para enseñarnos algo. Entonces dice este pastor, la única conclusión lógica al que llegamos es que el sufrimiento es una bendición de Dios. ¿Puedes ver eso tú? ¿Puedes ver que el sufrimiento es una bendición de Dios? Es lo más complicado cuando sufrimos. Por eso es la razón por la cual nosotros decimos que todo cuanto ocurre tiene un propósito. Muchos no pueden comprender esto. A mí me ha tocado decirle a las personas, Dios tiene un propósito en esto que estás viviendo, y a veces las personas no pueden entender esto. Pero cuando les explicamos esta parte de que ¿tú crees que Dios es bueno? ¿Tú crees que Dios vela y cuida por ti? Muchas veces las personas dicen, sí, yo creo que así es, Dios es bueno. Entonces, si Dios es bueno, la enfermedad que tú estás viviendo es una bendición para tu vida. Por eso, hermanos, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Tú crees eso? Dice a los que aman a Dios, todas las cosas. No dice algunas cosas, dice todas las cosas ayudan a bien. Esa es la esperanza que yo tengo, de que todo lo que está sucediendo en mi vida, Dios lo va a encauzar para bien. Esa es la esperanza y la confianza que yo tengo. Yo espero que tú tengas esa confianza también, que todo lo que estás viviendo ahora y lo que estás pasando va a ayudar para bien, porque Dios tiene un propósito. Por eso, hermanos, no nos olvidemos de esto. Dios es bueno, y es bueno en gran manera. El profeta Nahum nos lo recuerda el día de hoy en el capítulo 1, versículo 7. Escuchen lo que dice el profeta. Él dice así: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Eso es lo que dice el profeta, hermanos. Dice, Jehová es bueno, y no solo es bueno, dice, es más que eso, es fortaleza en el día de la angustia. El Señor es nuestra fortaleza, hermanos, y esa es la esperanza que tenemos. Hay tres cosas que debo puntualizar aquí. Dios es bueno. Segundo, Dios cuida de nosotros. ¿Tú crees eso? Dios cuida de nosotros. Y tercero, Dios tiene control de todo lo que sucede. Yo no dudo de eso, hermanos. Dios es bueno, me cuida y tiene control de todo lo que sucede. Ante estas verdades solo podemos decir gloria a Dios, gloria al nombre de Dios, quien ha enviado a su Hijo Jesucristo y que hizo visible su gracia infinita en nuestras vidas. De hecho, por ahí no sé si han escuchado, el catecismo de Heidelberg es uno de los símbolos doctrinales que como iglesia nosotros tenemos. El catecismo de Heidelberg en su primera parte menciona lo siguiente, a través de una pregunta. Él dice, ¿cuál es tu único consuelo? O digo, ¿cuál es tu única esperanza en la vida como en la muerte? Es la pregunta. ¿Cuál es tu único consuelo o esperanza, tanto en la vida como en la muerte? Y responde, primero, dice, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo. Eso es lo primero que dice. Dice, yo no me pertenezco a mí mismo. Es decir, yo le pertenezco a Dios. Segundo,
sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo. Le pertenezco a Cristo, que me ha librado del poder del diablo. Dice, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que si la voluntad de mi Padre Celestial, que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. O sea, esa es una conclusión y una confesión, decir, sin la voluntad de Dios, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes, dice, es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Me llama la atención esta pregunta, porque dice que ni un cabello puede caer de nuestra cabeza si no es la voluntad de Dios. Entonces cada vez que tú veas tirado ahí cabello ahí en la regadera, es porque fue la voluntad de Dios que se te cayera, porque así quiere Dios y así lo desea. Romanos 14:8, escuche lo que dice: pues si vivimos, dice, para Él vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esa es nuestra esperanza, somos del Señor. Pero, hermanos, yo quiero mencionar algo. ¿Qué nos dice Dios cuando sufrimos? Ya hemos visto cómo el ser humano se queja, ya hemos visto cómo el hombre le recrimina a Dios por todo lo que está pasando, por todo lo que vive. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo responde Dios? Ante la pregunta, porque hay una pregunta en el versículo 3 del Salmo 42. La pregunta es: ¿dónde está tu Dios? Esa es la pregunta: ¿dónde está tu Dios? A ver, ¿estás sufriendo? Sí, ¿y dónde está Dios? Esa es la pregunta. Y Dios responde a través de este levita, versículo 11. Dice: ¿por qué me voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Dice: en Dios pondré mi esperanza. Amén. Porque dice: en Dios pondré mi esperanza. Y dice: y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Esa es la respuesta, hermanos. Es la respuesta que tú y yo debemos darle a Dios. Decirnos a nosotros mismos, porque nosotros mismos nos hablamos, hermanos. Nos decimos cosas. A veces nos disciplinamos nosotros mismos. Como cuando David en el Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová. Él está hablando consigo mismo. También aquí el levita está hablando consigo mismo y está diciendo, después de la reflexión, después de decir: realmente Dios es bondadoso, lo creo. Realmente Dios cuida de mí, lo creo. Realmente Dios tiene control de todas las cosas, y así lo creo. Entonces, cuando llega al versículo 11, él dice: bueno, ¿por qué voy a inquietarme si Dios tiene control de todas las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a angustiar si Dios está cuidando de mí? Y entonces él concluye diciendo: en Dios pondré mi esperanza. Por eso Adviento, hermanos, es un tiempo de esperanza también en ese Dios que cuida todo el tiempo de nosotros. En Dios pondré mi esperanza. Y dice: y todavía lo alabaré. Porque sabes una cosa, hermano, hermana, ¿sabes algo? Que cuando estamos sufriendo, lo primero que dejamos de hacer es alabar a Dios. Porque no entendemos por qué el sufrimiento me llega a mí. No entiendo yo por qué mi carro se descompone, ¿verdad? Y está parado ahí, tengo que ir en las peceras. A veces no lo entiendo. Bueno, ¿y por qué? Ya pasé uno, luego otro. Y digo, bueno, ok, todo tiene un propósito. Pero muchas veces en ese momento dejamos de alabar a Dios, o no podemos alabar a Dios. Por eso aquí el levita está diciendo: y todavía lo voy a alabar, y seguiré alabando el nombre de Dios. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, diré: alabado sea el nombre de Cristo.
Y luego él, en signos de admiración, dice: Él es mi Salvador y mi Dios. ¿Tú crees eso? Eso es fe, hermanos. Eso es fe. Eso es descansar en nuestro Dios Todopoderoso. Es por ello que de nuevo el salmista vuelve a recordarse a sí mismo que no tiene motivos para seguir sufriendo, para seguir abatido. Dice: no encuentro motivos. No encuentro motivos para seguir deprimido, para seguir angustiado, porque Dios es mi Salvador. Por eso yo te pregunto, ¿por qué estás deprimido? ¿Por qué te deprimes? Si tienes a un Dios poderoso, a un Dios bondadoso, a un Dios que cambia las circunstancias, solo tienes que confiar en Él. ¿Por qué nos ponemos así? Por eso hay una pregunta que yo quiero hacer. ¿Qué debemos hacer cuando sufrimos? ¿Qué debes hacer cuando tú sufres? No tenemos que recriminarle a Dios. No, es una tacha. Si lo has hecho, pide perdón a Dios. No hay que recriminarle a Dios. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es recordarnos el Evangelio. ¿Sí? Recordarnos el Evangelio a nosotros. De hecho, eso lo debemos hacer todos los días. Martín Lutero decía: necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, ya que todos los días nos olvidamos. Se nos olvida, hermanos. Entonces, ¿qué nos dice el Señor hoy? ¿Qué nos dice? ¿Qué palabras nos está enseñando hoy nuestro Dios? Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice el Señor, os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, aquí Jesús nos está diciendo: no va a haber problemas en el camino, no vas a sufrir. No, Jesús está diciendo: hay sufrimiento, hay dolor, pero vengan y descansen conmigo. O sea, es de la esperanza que hoy tenemos, hermanos, que en primer lugar no estamos solos en esta lucha, no estamos abandonados, aunque así pareciera, ¿verdad? Aunque pareciera que estamos olvidados, no, el Señor está con nosotros. Él es nuestra esperanza, hermanos. Y eso es prácticamente recordarnos el Evangelio todos los días, que Dios está en control de todas las cosas. Eso es recordarnos el Evangelio y decir: Dios está con nosotros. Por eso la palabra del Señor siempre nos recuerda y nos dice: el Santo de Israel está en medio de vosotros. ¿Sí? ¿Tú crees eso? ¿Dios está contigo? ¿Y entonces por qué te deprimes? Entonces, ¿por qué te preocupas? Entonces, ¿por qué hay angustia en tu corazón? Porque hay una lucha, hermanos. Hay una lucha que tenemos constantemente en nuestro corazón entre aquello que la Biblia me dice, ¿sí? Y en aquello que yo creo. Entonces, el Señor nos invita a ajustar nuestros pensamientos a la palabra, a su palabra, y que realmente entonces sí podamos descansar en ese Dios poderoso. Eso es recordarnos el Evangelio. Por eso Adviento, hermanos, es un tiempo de esperanza, porque mi esperanza, hermanos, que este sufrimiento, como decía el apóstol Pablo, es momentáneo. Sí, porque un día yo gozaré con el Señor por toda la eternidad. Por eso el libro de Apocalipsis concluye magistralmente diciéndonos que en aquel día, dice, Dios enjugará toda lágrima de vuestros ojos. Él será nuestro Dios, dice, y nosotros seremos su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor, porque esa es la esperanza que tú y yo tenemos y deberíamos de tener. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Gracias por escucharnos. Nos volveremos a encontrar cuando presentemos tu programa Querigma, un mensaje al corazón.